tenemos nuestro odds y en el numerador podemos ver que estamos trabajando. Este odds nos da una idea de lo que pasa en la tasa de verdaderos negativos partido de la tasa de falsos negativos. Entonces, como esto está en el numerador, tenemos que trabajar en esta parte. Y eso, para pasarlo a odds, primero tenemos que fijar la probabilidad. Veíamos que la probabilidad de ser cirujano era un 0,9, la llevamos a odds, luego multiplicamos ese odds por este odds, nos da 28,8 y ese odds finalmente lo podemos pasar a probabilidad y nos da el 0,96% que ya habíamos escuchado anteriormente. Otra manera de interpretarlo, además de la que ya habíamos visto, es que el hallazgo negativo es 3,2 veces más frecuente en los sin la condición que en los que tienen la condición. Y eso nos hace bastante sentido. El problema es que cuando nosotros hacemos un test, habitualmente lo hacemos o lo buscamos para modificar la probabilidad inicial de estar con la condición. Que es lo mismo al final, pero trabajemos mejor, busquemos trabajar con esta parte mejor. Y para hacer eso, tenemos que invertir esta fórmula, pasar a los verdaderos negativos abajo y los falsos negativos arriba. Entonces el 0,8 se nos va abajo, el 0,25 sube y cambia el valor, evidentemente. Ya la división no va a dar 3,2, sino que da 0,3125. Si lo interpretamos en palabras, por cada verdadero negativo encontraremos 0,3125 falsos negativos. Y ahora sí podemos trabajar en este lado de las probabilidades con el 0,1, el 10% de patólogos con el que hemos trabajado habitualmente. Y de esta manera llegamos que la probabilidad final es de un 3,3%, 0,03, 3,35%. Es decir, con un resultado negativo, baja la probabilidad de ser patólogo de un 10%, que es la prevalencia, a un 3%. De la misma manera como nos dábamos cuenta que la tasa de falsos negativos o la tasa de falsos positivos estaba íntimamente relacionada a la especificidad, de esta manera la tasa de falsos negativos está íntimamente relacionada a la tasa de verdaderos, a la tasa de verdaderos positivos, que es la sensibilidad. Y de esta manera tenemos el likelihood ratio negativo, que es la tasa de falsos negativos partida de tasa de verdaderos negativos o especificidad. 1 menos sensibilidad partido de especificidad. Y, como ya les comentaba, se prefiere interpretar al revés. Otro caso. Si se fijan, contexto distinto, pero los números son bastante parecidos. La prevalencia, la probabilidad inicial es la misma, la hipótesis es la misma, que es el patólogo, que es patólogo finalmente, y la evidencia antes era la timidez, ahora es que es un testigo que dice que es uno y no el otro. La precisión va a ser la misma para los patólogos, que era un 75%, pero va a cambiar en los cirujanos. Antes la precisión era un 80% en los cirujanos y ahora es un 75%, al igual que para los patólogos. Si lo llevamos a nuestra tabla de 2×2,
tenemos la misma prevalencia, en este caso la misma sensibilidad y sensibilidad, y la especificidad cambia, pasa a ser 75 también. Si lo llevamos en el caso de los positivos, porque en este caso el testigo decía que era patólogo, el odds queda de esta manera. Si es que consideramos los positivos, tasa de verdaderos y tasa de falsos positivos. Y nos queda un odds de 3. Por cada falso positivo encontraremos 3 verdaderos positivos. Y si queremos considerar cuál es el cambio de probabilidad, la probabilidad inicial, veíamos que, al igual que en el caso anterior, era un 10%, y ahora la probabilidad final pasa a ser un 25%. De este mismo caso, si quieren llegar a ese cambio de probabilidad a través de la manera del LR positivo, tienen que trabajar con su odds, primero pasar la probabilidad a odds, que sería 0,1 periódico, multiplicar el odds por odds, que es 0,3 periódico, y ese odds pasarlo a probabilidad 0,3 partido de 1,3, que es 0,25, exactamente la misma probabilidad que nos había dado anteriormente. Ahora, hablando de la utilidad de los likelihood ratio positivos y negativos, si hablamos de los positivos, mayor a 10 de LR positivo es excelente, es decir, por cada un paciente que aparece positivo y es falso positivo, hay 10 verdaderos positivos. Eso va a lograr cambiar de una buena manera la probabilidad inicial. Si el LR es 1, va a ser inútil. Va a ser lo mismo hacer el test o no hacer el test. Y es exactamente lo mismo para el LR negativo, solamente que como nosotros invertimos la posición de la ecuación para trabajar siempre en la columna de los que tienen la condición, el numerador pasa al denominador, y como en la mayor cantidad de los casos el numerador va a ser mayor, vamos a tener que el LR negativo nos va a dar como una fracción. Y mientras menor es esa fracción, es mejor la utilidad del test para cambiar mi probabilidad inicial, que es para lo que yo finalmente pedí el test. Otro ejemplo interesante que puede combinar los resultados de varios tests. Tenemos una probabilidad inicial de un 40% con el test A positivo, el B positivo y el C negativo. De esta manera necesitamos saber cuáles son los LR positivos de estos dos y el LR negativo de este último, porque salió negativo, para ver cómo cambian esta probabilidad inicial. Si llevamos la probabilidad inicial a odds, nos da 0,66 y ese 0,66, lo multiplicamos directamente por 4,5, 2,1 y 0,2, dándonos un odds de 1,26, el cual posteriormente lo tenemos que llevar a una probabilidad final que nos da 55,7. Es decir, con estos tres hallazgos pasamos del 40% inicial al 55% final. Y también están los nomogramas, que es una manera gráfica de ver los cambios de probabilidad según el LR,
que tiene nuestro examen, en este caso LR positivo y LR negativo. Y considerando la probabilidad inicial. Por ejemplo, en este caso, con una probabilidad de un 50%, si tenemos un LR positivo de 5 y el resultado es positivo, vamos a tener una probabilidad final que se acerca al 90%. En este ejemplo, una probabilidad inicial del 50% con un LR negativo, si es que el examen salió negativo, de un 0,2, nos va a bajar la probabilidad inicial a un 20%. Ya estamos un poco abrumados probablemente por tanto número, abrumados también como muchos de nuestros pacientes, pero siempre con la esperanza de que vamos a encontrar la luz al final del camino. Otro concepto del que habíamos hablado y que dejamos un poquito en el tintero es el beneficio y los costos, que normalmente en medicina lo hablamos como costo-beneficio. Y si ustedes se fijan, esta manera de expresar el costo partido de beneficio es parecida a los odds, porque el beneficio no incluye necesariamente al costo, como si lo hacen habitualmente las fracciones o porcentajes que tratan de representar las probabilidades de esa manera. Si consideramos que tener una vida sana y plena es un 100% y la muerte es un 0%, podemos evaluar los costos. Por ejemplo, el costo de hacerme una quimioterapia si estoy completamente sano me va a bajar mi estatus de vida plena de 100 probablemente a un 95%. Me va a dañar un 5%. En cambio, el beneficio de la quimioterapia cerca de la muerte, o más cerca de la muerte, en un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer, puede ser de un 30%. El costo-beneficio, si lo graficamos así, en odds, el costo 5,005, que era el 5% que hablábamos, y el beneficio 0,3. Ahora, si lo queremos expresar como fracción, podemos incluir los costos también acá, lo que nos daría 0,05 partido de 0,35, y ese valor expresado ahora no en odds, sino que en fracción es una fracción del 0,14 o 14%. La vida plena tenemos que era el 100%, la muerte el 0%, y el umbral para hacer o no hacer una quimioterapia está cercano al 14%. ¿Y cómo mejor lo graficamos? Con esta imagen. La utilidad o el costo de hacer el examen si es que estoy sano me daña un 5%, pero en una persona que tiene cáncer, ese beneficio puede ser un 30%. Partimos graficando que con la línea de no tratar, que considerando una persona sana que no se trata, mantiene el 100% de vida sana, y en este caso el no tratar a una persona con cáncer podría ser un 50% de utilidad. En cambio, el tratar lo graficamos así. Aquí en la persona sana va a tener un costo del 5%, es decir, bajamos a un 95%. En cambio, en la persona enferma, este tratamiento
tiene un beneficio del 30%. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿O dónde está el punto donde tratar y no tratar es lo mismo? Está justo acá, en el 14% que habíamos calculado. Sobre este 14%, tratar supera los beneficios de no tratar y sobre todo cuando tenemos una certeza diagnóstica superior. Entonces, podemos ver que en casos de enfermedades graves, el beneficio de una intervención puede ser muy alto, a pesar de los costos. Y eso va a ir cambiando según cambian los costos y los beneficios. Cuando tenemos tratamientos que son altamente riesgosos o tóxicos o dañinos para el cuerpo, vemos que este punto de umbral se alcanza a niveles distintos. En este caso en particular, con una intervención que es altamente tóxica, por ejemplo, en una persona sana, que genera un costo altísimo, en una persona enferma de una determinada enfermedad, a pesar de ese costo, puede traer un beneficio importante. Entonces, en estos casos, cuando tenemos dudas diagnósticas, que no sabemos si tratar o no tratar, es importante cambiar nuestra probabilidad inicial. Si el umbral de tratamiento de cierta enfermedad es un 80% considerando costo-beneficio y nosotros tenemos una prevalencia del 20%, vamos a necesitar un test para movernos de acá a acá. Supongamos que tenemos un LR de 12 y un LR negativo de 0,15. Vamos a partir mejor, más que con una probabilidad inicial de un 20% del diagnóstico, partamos con una probabilidad del 50%. Estamos acá. Y la probabilidad inicial, si hacemos el mismo proceso que ya describíamos, la vamos a pasar a odds, que es 1. Ese 1 lo vamos a multiplicar por el odds positivo, nos va a dar 12, y 12 partido de 13, 0,92. Es decir, pasamos de una probabilidad del 50 al 92 y aprovechando superamos el umbral de tratamiento. Con una certeza diagnóstica del 92%, sí que nos conviene tratar a pesar de los riesgos. En cambio, si se nos ocurre pedir, en este caso, un examen que tenga un rendimiento inferior, con un LR positivo, en este caso de un 2%, si lo llevamos a la combinación de los odds, 2 por 1 es 2 y llevado a proporción 2 partido de 3 es 0,66. Del 50% pasamos al 66. No alcanzamos a pasar el umbral de tratamiento, es decir, quedamos prácticamente igual. No nos sirvió para cambiar nuestra conducta. 3 máximas de las probabilidades. Enfermedades comunes ocurren más comúnmente. Manifestaciones atípicas de las enfermedades frecuentes son más comunes que las manifestaciones típicas de las enfermedades infrecuentes y no hay enfermedad rara que nuestro paciente no pueda tener. Si vemos el proceso diagnóstico en términos de probabilidades,
no importan los valores exactos. Lo que sí necesitamos ver y graficar, como ya lo hemos hecho, es que el irse una determinada opción aumenta en manera más o menos proporcional la probabilidad en el resto de las opciones. Y por supuesto, la suma de las distintas opciones diagnósticas es el 100%. Como conclusiones, es fundamental entender el concepto de la fracción y el concepto del odds. En medicina lo que hacemos básicamente es aumentar las probabilidades de vivir y de vivir bien al menor costo posible, no solo económico, sino que también de daño para el paciente. El teorema de Bayes es fundamental porque nos hace recordar siempre la probabilidad inicial y de esa manera nos hace recordar que los valores predictivos siempre dependen de la probabilidad inicial, a diferencia de los valores de la sensibilidad y especificidad que se calculan hacia abajo, que se calculan en las columnas y que esos valores de sensibilidad y especificidad también son muy importantes porque nos van a permitir extrapolar el test o la condición a otras poblaciones. Y eso lo hacen gracias a los likelihood ratios, no lo hacen aislados. Porque recordemos que la sensibilidad trabaja solamente en la columna de los enfermos y la especificidad trabaja solamente en la columna de los sanos. El costo-beneficio también está gobernado por las probabilidades. Y hoy día vimos una pincelada nada más de cómo los umbrales de diagnóstico y de tratamiento también están gobernados por las probabilidades. Y en la práctica no calculamos los valores exactos, solamente vemos en términos de... no de... los vemos más en términos globales o geométricos, cuando la probabilidad de una cosa baja sube la probabilidad del resto de las cosas que estábamos pensando. Eso, chicos y chicas, muchas gracias. Nos encontramos hoy día a las 5 para discutir todas sus dudas.